Yes, good afternoon, everyone. My name is Arif Bulkan, and I am a commissioner with the Inter-American Commission of Human Rights and second vice president. I'll be chairing this afternoon's proceedings. Let me welcome you all to this hearing, which is hearing number 21 on the general situation of human rights in Costa Rica. That's been requested by a number of civil society organizations, in particular, CEHIL, CPAC, Defense of Girls and Boys International, CEDAW Agenda Working Group, the Network of Women for Social Incidence and Development, the Alliance of Costa Rican Women, the Association for Democracy and Human Rights, Women United in Health and Development, and the National Indigenous Roundtable of Costa Rica. Let me welcome all of the representatives from civil society who are here, and as well, let me welcome warmly the representatives of the illustrious state of Costa Rica. I see the ambassador here. Welcome, ambassador, and the delegation in San Jose, I think. So thank you very much. I apologize in advance. I will be speaking in English, but I hope your interpretation is working fine. I'm not sure if you had a chance to check, but we'll go right ahead with the hearing. Also here this afternoon at this hearing are other commissioners from the Inter-American Commission. We have here Commissioner Stuart O'Rallan, and joining us will be also Commissioner Carlos Bernal, who is the country rapporteur. I also have with us the special rapporteur of social, economic, and environmental rights, Mr. Javier Palomo, as well as the Deputy Executive Secretary, Maria Claudia Pulido. So once again, good afternoon, everyone. And before we begin, perhaps I could just give you a few housekeeping notices. In particular, I will ask for accessibility purposes that to ensure that the hearing is inclusive, all participants, please begin your presentations by stating your name, your position, and the organization or institution to which you belong, and also every time you take the floor, so that this is to enable those who are visually impaired to know that there is a new speaker. Likewise, let me remind you that there are Zoom subtitles available, and those are for those who might be hearing impaired. Every person can activate them directly from your computers and choose the display sign. Now, to get in for the hearing this afternoon, the time we have in all 90 minutes. So it is kind of tight, and I will ask participants to kindly stick to the time. We will begin with civil society, who will have 20 minutes for their presentation. Then the state will have 20 minutes. And after that, the commission will have 20 minutes to make its interventions. After that, there will be a second round from civil society of 12 minutes. Again, the state for 12 minutes. And then finally, a closing of the session by the commission. So without further ado, I will give the floor to members of civil society. Please note that there is a clock on screen. You can see it in the upper right-hand corner. So I'll ask you to time yourselves and keep to the 20 minutes. So thank you very much. I'll give it to CEHIL, and you can organize amongst yourselves. Thank you very much. Buenas tardes, honorable comisión y representantes del Estado de Costa Rica. Mi nombre es Alejandra Isabela. Y les saludo en representación de las organizaciones peticionarias. Agradecemos esta oportunidad para dialogar sobre el estado actual de los derechos humanos y expresar nuestra profunda preocupación por el retroceso en los compromisos del Estado con sus obligaciones internacionales. La Comisión conoce las tendencias regionales hacia el debilitamiento de la institucionalidad democrática y su impacto en los derechos humanos, por lo que resulta indispensable prestar atención inmediata al momento crítico que enfrenta el país.
Según el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas, hoy Costa Rica tiene menos capacidad para articular respuestas efectivas frente a problemas que amenazan con desestabilizar sus logros históricos y sacrifica objetivos de desarrollo humano en aras de la estabilidad fiscal. Durante el actual gobierno del presidente Rodrigo Chávez, la inversión pública ha caído a los niveles más bajos de la década. El impacto de la desigualdad social se evidencia en la profundización de la violencia y la inseguridad. El año 2023 cerró con una tasa de homicidios de 17,2%, 906 homicidios, siendo el más violento en la historia del país. Para el 2024, si bien la tasa bajó a 16,6%, 880 homicidios, el 2025 ya supera los 100 homicidios. La violencia letal está vinculada al crimen organizado y a la violencia basada en género, y afecta a familias enteras, especialmente en las provincias con mayor desigualdad como Limón y Punta Arenas. Ante estos desafíos, el Estado costarricense se muestra incapaz de implementar políticas públicas efectivas con enfoque interseccional de derechos humanos. En lugar de atenderse las causas sociales y estructurales de la inseguridad, se pretende enfrentarla con políticas represivas y punitivistas ineficientes, como el aumento de penas, el endurecimiento de la prisión preventiva y de la normativa penal juvenil, y discursos criminalizantes de las poblaciones jóvenes que son más bien víctimas del reclutamiento criminal. El Poder Ejecutivo defiende sus políticas regresivas, responsabilizando y atacando a otros poderes del Estado, como el judicial y el legislativo, así como a otras instancias de control como la Contraloría General de la República, para tratar de limitar su rol de supervisión y fiscalización de los actos del gobierno. Esta violencia política aumenta día a día la desconfianza ciudadana en la gestión pública. Preocupa particularmente que, como nunca antes en la historia del país, la población escucha al propio presidente de la República, así como a miembros de su gabinete, deslegitimar a otras instancias del Estado, a actores sociales críticos a su labor, a medios de comunicación e incluso a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Esto profundiza la polarización social y legitima los discursos de odio, los cuales, según un informe de las Naciones Unidas, aumentaron un 19% respecto del año 2023, predominando contra quienes mencionan temas políticos o de realidad nacional. A continuación, presentaremos algunos ejemplos del grave deterioro del compromiso del Estado con los derechos humanos. Cedo la palabra. Mi nombre es Virginia Murillo y me referiré a los impactos de la contracción de la inversión social. Contrario al principio de progresividad y no regresividad en derechos humanos, el Estado ha contraído la inversión pública en sectores esenciales como educación, salud, seguridad social y justicia, entre otros, que impactan directamente en el disfrute de derechos. La niñez y la adolescencia se ven afectadas por los recortes al presupuesto del Ministerio de Educación Pública desde el inicio de la presente administración. Para el 2025, la rebaja a un 4,98% del PIB, lejos del mandato constitucional del 8%, afecta la adecuada remuneración docente, la incorporación de tecnologías, la resolución de rezagos en infraestructura y equipamiento y los servicios que apoyan la permanencia de niñas, niños y adolescentes en condición de pobreza, como el programa de becas Avancemos, el cual ha sufrido un recorte del 40% entre el 2020 y el 2024. La población que no se logra mantener en el sistema educativo se ve cada vez más expuesta a ser captada por las redes del crimen organizado. El presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia también ha sido recortado y en momentos en que han incrementado las denuncias anuales por violencias de 127,000 a 137,000. El presupuesto de la educación pública universitaria también pretende ser recortado y desde el gobierno se promueve una narrativa de desprestigio hacia las universidades públicas. Esto evidencia un retroceso en la apuesta histórica por asegurar educación superior pública accesible y de calidad. En materia de salud y seguridad social, el Estado continúa debiéndole a la Caja Costarricense del Seguro Social millones de colones que impactan en su capacidad operativa, dificultan la mejora en infraestructura, así como la calidad de atención.
El actual gobierno ha tomado decisiones políticas contrarias a los intereses públicos al nombrar a personas en puestos claves que se han visto involucradas en presuntos casos de corrupción, lo que ha repercutido en una mala imagen del sistema de salud pública. El país no solo enfrenta una grave amenaza al desarrollo humano, sino también a la institucionalidad democrática. El debilitamiento del Poder Judicial es un signo preocupante de esta tendencia, pues si bien esta institución enfrenta retos importantes, las decisiones que se han tomado ponen en riesgo el acceso a una justicia independiente. Se han aprobado reformas legales que amplían sus competencias, pero su presupuesto permanece estancado, lo que limita su capacidad para brindar justicia pronta y de calidad. Resulta además urgente el fortalecimiento de la carrera judicial, así como la regulación de un procedimiento objetivo que asegure el nombramiento por idoneidad de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Preocupa que el Poder Ejecutivo impulse una campaña para deslegitimar a operadores de justicia, así como a la Fiscalía General, en reacción a recientes investigaciones que involucran presuntamente a funcionarios públicos. Esto impacta la confianza en el sistema de justicia. Esta honorable comisión conoce las graves consecuencias que esta estrategia de concentración de poderes y de desgaste de la independencia judicial ha tenido en la institucionalidad democrática en otros países de la región como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Evidenciamos también un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Según Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica ha descendido 18 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa entre el 2022 y el 2024, debido principalmente a los ataques del actual gobierno contra periodistas y a restricciones en transparencia y acceso a la información pública. El presidente Chávez mantiene una relación confrontativa con la prensa, caracterizada por discursos estigmatizantes y burlescos, utilizando calificativos como canallas, mentirosos y sicarios. La Sala Constitucional condenó al presidente por vulneración a la libertad de prensa y de expresión y señaló que estos ataques generan un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, incompatible con un sistema democrático. Cedo la palabra. Mi nombre es Natasha Jiménez Mata. Me referiré a la profundización de las violencias y su impacto diferenciado en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. La disminución de la inversión pública, el deterioro de instituciones rectoras del sector social y la injerencia del narcotráfico son factores detonantes del aumento de las violencias, siendo las mujeres de todas las edades quienes sufren un mayor impacto por su exposición al abuso basado en género, a la trata y al reclutamiento forzado. El Poder Judicial ha registrado un número creciente de femicidios en los últimos 3 años. En el 2024 se cometieron 30, el número más alto de la historia, de los cuales dejaron 45 hijos en orfandad. A febrero del 2025 se registran ya 10 femicidios. A pesar de la legislación existente, el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia enfrenta una crisis estructural marcada por la revictimización, la falta de información, la demora en los procesos y la insuficiente presentación jurídica. En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres ha incumplido en este gobierno de forma sistemática su rol de prevenir la violencia basada en género, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por defensoras de derechos humanos y ha generado una moción de la Asamblea Legislativa para que la actual ministra sea separada de su cargo. El presidente reaccionó a esta acción legislativa descalificando a la presidencia del Congreso y diciendo que no le importan las solicitudes de diversos sectores. La ministra respondió atacando a los grupos feministas y alegó ser víctima de violencia patriarcal. La salud de las mujeres sigue siendo parte del botín político. El gobierno presentó un proyecto para endurecer penas de cárcel por aborto, a pesar de que no existen datos que justifiquen esta propuesta. Si bien es cierto, en diciembre del 2019 se oficializó la norma técnica para el procedimiento médico para el aborto terapéutico, el acceso a este procedimiento continúa teniendo múltiples limitaciones. El propio Ministerio de Salud reporta que desde la implementación de la norma hasta agosto del 2024,
Se recibieron en el sistema de seguridad social 20 solicitudes de aborto terapéutico, de las cuales 10 fueron rechazadas. En este contexto, recientemente el Consejo Superior de Educación eliminó los programas de afectividad y sexualidad integral vigentes desde el 2012, que se impartían en los colegios y justificó de manera engañosa que los programas tenían un énfasis erótico y sexual con sesgos ideológicos. La eliminación de estos programas afecta el derecho de la población joven a la educación integral en salud sexual y reproductiva, pues tenían como objetivo reducir el riesgo de que las personas menores de edad se convirtieran en víctimas de abuso, relaciones impropias y violencia de género, así como de influenciar en la disminución del embarazo adolescente. Los datos demuestran que entre el 2012 y el 2023 se redujeron los embarazos adolescentes de un 19.4% a un 9%. Queremos alertar también sobre el retroceso en el compromiso del Estado con la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. Las luchas del movimiento lograron el reconocimiento de algunos de sus derechos sobre identidad de género, acceso al tratamiento hormonal, así como la implementación de políticas de no discriminación. Sin embargo, esos derechos plasmados mayoritariamente en decretos ejecutivos, no en normas de rango legal, se encuentran en riesgo con el gobierno actual. La falta de compromiso del gobierno se refleja también en la eliminación de la figura del comisionado presidencial para asuntos LGBTIQ+, quien fue reemplazado por un comisionado de inclusión social con la intención de abarcar más poblaciones. Sin embargo, en enero de este año, esta figura también fue eliminada. El último comisionado fue removido junto con la ministra de Cultura después de declarar de interés cultural la Marcha de la Diversidad de junio del 2024, lo que evidencia un entorno de ataque constante a la comunidad LGBTIQ+. El presidente ha anunciado públicamente la intención de derogar la política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación contra la población LGBTIQ+, así como el protocolo de atención al bullying contra esta población en el sistema educativo. Cedo la palabra. Mi nombre es Daniela Bolaños y me referiré a los retos para las personas migrantes y personas con necesidades de protección internacional, quienes enfrentan dificultades cada vez mayores para su regularización, lo cual afecta su integración y el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. El Estado les solicita requisitos inalcanzables como documentos apostillados de países con regímenes dictatoriales como Nicaragua. Los costos del proceso de refugio son altos y la resolución de las solicitudes tarda de 4 a 5 años. Las personas son víctimas de xenofobia y discriminación estructural, en especial los trabajadores migrantes nicaragüenses, quienes enfrentan precarización laboral y condiciones salariales abusivas. Con el cambio de políticas migratorias en el norte, muchas personas se encuentran en un limbo migratorio tras el cierre de las oficinas de movilidad segura y la exigencia de desistir de sus solicitudes de asilo para aplicar al reasentamiento. Nos preocupa, en especial, el cambio en las dinámicas de tránsito en Costa Rica, pues además de recibir flujos inversos, también se convirtió en un país ejecutor de expulsiones colectivas desde los Estados Unidos de América. Estas personas están siendo detenidas indefinidamente en el Centro de Atención Temporal al Migrante en la zona sur, a la espera de su expulsión colectiva, sin que haya transparencia en los procesos, lo que desconoce el derecho a la protección internacional y el principio de no devolución. Los pueblos indígenas siguen enfrentando barreras para el disfrute de sus derechos, a pesar del cuerpo jurídico que les protege. Siguen enfrentando conflictos por la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de sus tierras ancestrales, pues entre el 38 y el 97% de la tierra sigue siendo ocupada por no indígenas. Esto implica la negación al acceso y uso de las áreas culturales ancestrales y la imposición de figuras de gobierno territorial contrarias a la propia ley indígena. Salvo excepciones, las políticas públicas se elaboran sin participación indígena, contrariando normativa legal y obligaciones internacionales sobre consulta previa, libre e informada. Preocupa que el Estado carezca de voluntad para recuperar las tierras y devolverlas a las personas indígenas, lo cual profundiza la violencia en los territorios. Los líderes Bribri, Sergio Rojas Ortiz y el Broran, Jerry Rivera Rivera,
fueron asesinados en los territorios de Salitre en 2019 y en Térraba en 2020, respectivamente. Ambos crímenes quedaron impunes, incluso a pesar de que en el caso de Jerry, públicamente y en presencia de altos funcionarios, el autor del crimen confesó el hecho. En materia ambiental, Costa Rica es reconocida internacionalmente por su liderazgo. Sin embargo, su compromiso con la protección de los bienes naturales ha disminuido. La crisis hídrica agravada por la contaminación con agroquímicos y la desigualdad en el acceso al agua potable refleja una gestión fragmentada, rezago en infraestructura y el impacto creciente del cambio climático. Las áreas protegidas sufren tala ilegal y degradación de humedales, mientras la corrupción y el crimen organizado amenazan la conservación de los ecosistemas. El turismo desregulado y los intereses extractivistas en minería, hidrocarburos y pesca de arrastre generan una presión insostenible sobre los recursos naturales. La falta de ratificación del Acuerdo de Escazú es contraria a los compromisos de transparencia, participación ciudadana y protección de personas defensoras del medio ambiente. Para concluir, queremos expresar nuestro compromiso como organizaciones de sociedad civil para establecer en el marco del respeto democrático un diálogo con el Estado que genere la articulación para colaborar en respuestas a los importantes retos que enfrenta el país. Cedo la palabra para realizar nuestras peticiones. Gracias. Mi nombre es Larisa Arroyo y me referiré a las peticiones que realizamos ante esta honorable comisión. Primero, mantener un monitoreo permanente sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica y emitir pronunciamientos públicos cuando corresponda para recordar al Estado sus obligaciones convencionales. Segundo, recomendar al Estado la implementación de presupuestos nacionales con enfoque de derechos humanos. Tercero, recomendar al Estado el restablecimiento de los programas de afectividad y sexualidad integral en los colegios y a abstenerse de derogar normativas que garanticen derechos fundamentales. Cuarto, señalar a los agentes estatales su deber de respetar la institucionalidad democrática, la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos, así como de abstenerse de emitir discursos de odio o de legitimar posturas críticas sobre la actuación estatal. Quinto, para garantizar una protección efectiva del derecho a defender derechos humanos, recomendar al Estado la creación e implementación de un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para amenazas y delitos contra personas defensoras de derechos humanos y comunicadoras. Y por último, exhortar al Estado a abstenerse de tomar represalias contra las personas involucradas en esta audiencia. Muchas gracias. Thank you very much. So I take it you're finished your initial presentation with time to go. So thank you for sticking to the time. I will now give the floor then to the state, to Ambassador Solano, who is in the room, who can distribute the time as you see fit. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Interamericana. Efectivamente, quien les habla, Alejandro Solano, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes de la sociedad civil y también quienes siguen esta audiencia a través de los medios electrónicos, señoras y señores. Permítame comenzar por agradecer la convocatoria de esta audiencia para conversar sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica. El Estado ve este tipo de ejercicios como una excelente oportunidad para informar de los avances que el país tiene en esta materia y sobre todo para poder estrechar nuestra relación con la Comisión Interamericana y la sociedad civil. Déjenme indicarles que el pasado mes de noviembre personalmente también me correspondió hacer la presentación del examen periódico universal ante el sistema de Naciones Unidas, de manera que nuestra responsabilidad permanece incólume en esta materia. Por medio de este ejercicio, Costa Rica reitera su firme compromiso con la promoción, la protección y el respeto a los derechos humanos. Adicionalmente, permítame expresar nuestra disposición de seguir trabajando en conjunto con esta comisión y la sociedad civil en la mejora continua de nuestras políticas públicas en favor de la dignidad humana. Costa Rica se ha caracterizado por haber construido un sistema basado en un conjunto normativo robusto, institucional y jurídico, con una visión integral,
que prioriza los derechos humanos de las personas, su seguridad, el desarrollo sostenible, el bienestar y la paz, y que se fundamenta en una profunda tradición democrática con base en la división de poderes y un Estado social de derecho. El país ha edificado de manera continua y con determinación una sólida estructura que integra tanto la codificación de estándares internacionales como el fortalecimiento de sus mecanismos nacionales de tutela y ha asumido con plena responsabilidad sus obligaciones internacionales. Nuestro país ha sido un firme defensor del derecho internacional y un orden internacional basado en normas. En el ámbito de los derechos humanos, se ha traducido en una política exterior de Estado que utiliza las herramientas jurídicas internacionales para abordar los desafíos globales con un compromiso sincero y colaborativo entre los diversos actores de nuestra sociedad. El país ha reconocido en reiteradas ocasiones que el avance en los derechos humanos requiere el trabajo conjunto del Estado en coordinación con otros actores fundamentales, entre ellos la sociedad civil, el sector privado y la academia, porque entendemos que la dignidad y el bienestar de todas las personas no puede ser alcanzado de manera aislada, sino que resulta fundamental la participación significativa y activa de la sociedad civil. Este mensaje, inclusive el pasado lunes, me correspondió participar en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos y así lo dejamos muy claro en Ginebra. En este ánimo, desde el año 2011, se creó la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos. Este órgano, cuya presidencia y secretaría ejecutiva la tiene a cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, ha estado consolidado y vigente durante más de una década. Ha desempeñado un papel crucial en la vigilancia y fortalecimiento de la relación del Estado con el sistema universal e interamericano de protección de derechos humanos. A través de este mecanismo de coordinación, se ha logrado coordinar una red de trabajo compuesta por diversas instituciones públicas pertenecientes a los tres poderes de la República, así como instituciones autónomas, con participación de la sociedad civil a través del ente permanente de consulta, todas comprometidas con el avance en la implementación de las obligaciones internacionales. Esta comisión pretende traducir las recomendaciones de derechos humanos de los órganos de tratados, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana y los diferentes mecanismos regionales y universales para procurar mejores condiciones de vida para las personas que habitan en el país. Es menester recordar que en Costa Rica los tratados internacionales tienen autoridad superior a las leyes y en aquellos que brinden mayores garantías en temas de derechos humanos pueden incluso tener autoridad por encima de la Constitución política, de acuerdo con nuestra jurisprudencia constitucional. Costa Rica ha dado pasos significativos para consolidar su compromiso histórico con los derechos humanos. En ese sentido, me complace comentar que hemos promulgado una gran cantidad de leyes y políticas públicas a lo largo de los años. Algunas más recientes que es posible destacar son la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Ley 9406, que fortalece la protección legal y administrativa de los derechos de las personas adolescentes ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, la reforma al artículo 161 del Código Penal para sancionar el abuso sexual contra personas menores de edad y la Ley 9095, que promueve políticas públicas para combatir la trata de personas, fortalecer su sanción y definir un marco de protección y asistencia a las víctimas. Adicionalmente, hemos firmado el Pacto Nacional para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye metas relacionadas con la igualdad de género y la eliminación de la violencia basada en el género, entre otras. Por otra parte, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con el apoyo de la UNICEF, ha realizado estudios para evaluar el estado de los derechos de las niñas y adolescentes, con lo que se busca mejorar la protección integral de sus derechos y promover su participación en la toma de decisiones. Asimismo, en respuesta a la creciente preocupación por la violencia y la discriminación, se han tipificado crímenes de odio, imponiendo penas de cárcel de hasta 35 años para aquellos que cometan homicidios, lesiones y agresiones motivadas por etnia, edad, religión, nacionalidad, opinión política, discapacidad, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género. Esta medida busca enviar un mensaje claro de que en Costa Rica no hay cabida para la violencia motivada por prejuicios
y que todos los seres humanos, sin importar sus condiciones personales, tienen derecho a vivir en paz y sin temor. Además, el país cuenta con una estrategia nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación lanzada en marzo del 2024. Esta estrategia nacional ha sido liderada por el Gobierno de la República con el apoyo técnico del sistema de las Naciones Unidas. Su construcción se fundamenta en investigación documental, participación de expertos, actores clave y diversos sectores de la sociedad civil. Es importante destacar que somos el primer país de la región con una estrategia nacional para prevenir y abordar el discurso de odio y discriminación. Costa Rica está en proceso de actualizar la Política Nacional de Derechos Culturales 2025-2034, que busca la promoción, gestión, investigación y distribución de las expresiones culturales y la diversidad del patrimonio cultural. Además, a nivel constitucional, se logró un avance fundamental en el reconocimiento de derechos, al establecer como un derecho humano básico y irrenunciable el acceso al agua potable. Este recurso, esencial para la vida, ha sido elevado a la categoría de bien primordial para la existencia, lo que garantiza su tutela y protección. Es importante resaltar que el Poder Judicial de Costa Rica ha jugado un papel crucial en la consolidación del respeto y protección de los derechos humanos. El Poder Judicial ha impulsado políticas y acciones que aseguren el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de todas las personas que recurren a él, como la política de justicia abierta, que promueve la participación ciudadana en el diseño de políticas del Poder Judicial. La política de acceso a la justicia de personas menores de edad, que elimina cualquier acto de discriminación que impida el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, o la política de acceso a la justicia de personas afrodescendientes, que busca un acceso integral a la justicia de esta población. Para ello, se ha creado una comisión de acceso a la justicia dentro del Poder Judicial, para mejorar el acceso a la justicia a las poblaciones vulnerables, incluyendo migrantes, personas con discapacidad y población LGTBI+Q. Si se ha trabajado en construir en conjunto la política de acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, aplicando las recomendaciones plasmadas en el informe del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Con respecto a la población LGBTIQ+, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, contemplada en el Código de Familia, permitiendo desde el mes de mayo del 2020, luego que el Poder Ejecutivo presentara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre este tema, y el derecho a las personas a que se reconozca su identidad de género. En el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres, el país ha dado un paso decisivo al tipificar el delito penal de feminicidio ampliado, alineando nuestra legislación con los más altos estándares interamericanos en materia de sanción de la violencia de género. Esta medida refuerza nuestro compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ampliando el concepto de feminicidio para incluir una mayor gama de conductas violentas que resultan en la pérdida de vidas y asegurando que quienes cometan estos crímenes enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Además, el país promulgó la Ley 8.929, que reforma la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, modificando artículos relacionados con el maltrato y ofensas a la dignidad. En el año 2020 se aprobó la Ley 20.299 sobre el acoso sexual callejero, que hoy por hoy es un delito en Costa Rica, y una serie de leyes que, por cuestiones de tiempo, no podré enumerar en esta ocasión. En el año 2016 se aprueba la Ley 9.406, fortalecimiento de la protección legal de las niñas y de las adolescentes mujeres en situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. La reforma al Código Penal, el Código Familia, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y al Registro Civil y al Código Civil, más conocida como la Ley de Relaciones Impropias. Esta ley viene a fortalecer la protección de las personas menores de edad y a prevenir situaciones de violencia y abuso, penalizando las relaciones sexuales con personas menores de edad, cuando media en la relación una diferencia de edades suficiente para establecer relaciones de poder a causa de la edad y prohibiendo absolutamente el matrimonio de las personas menores de 18 años. Además, el país ha lanzado el Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima 2023-2025, un esfuerzo inédito e innovador que integra la perspectiva de género en las políticas ambientales y climáticas. Costa Rica entiende que la igualdad de género es un elemento esencial para el desarrollo y la justicia social
y por ello hemos dado pasos importantes para asegurar que las mujeres participen plenamente en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. En cuanto a la población afrodescendiente, el país a nivel internacional ha promovido el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y presentamos el proyecto de resolución que dio vida al Foro Permanente de las Personas Afrodescendientes de Naciones Unidas. También hemos promovido y participado en las negociaciones de la Declaración de los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Adicionalmente, fuimos el primer país de la región en lanzar el Plan de Acción para el cumplimiento del primer decenio para las personas afrodescendientes de Naciones Unidas en el año 2015 y promovimos como proponentes el segundo decenio para las personas afro. Además, hemos adoptado una ley sobre acciones afirmativas que establece cuotas de empleo para las instituciones públicas y en oferta educativa para esta población y que promueve el estudio y análisis de las contribuciones de las personas afrodescendientes a nuestra sociedad, reconociendo y valorando su legado y el papel en la construcción del país. En el año 2021 se declaró de interés público la identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión de la población afrodescendiente mediante el Decreto Ejecutivo 43-191 MP-MCJ. Este reconocimiento busca fortalecer la identidad y el legado cultural de la población afrocostarricense. En lo que respecta a los pueblos indígenas, se reglamentó el proceso de consulta indígena en cumplimiento del Convenio 169, con plena participación de los pueblos indígenas. Además, el país ha introducido en su ordenamiento jurídico el concepto de persona indígena transfronteriza, estableciendo reformas necesarias para dotar de estatus jurídico y garantizar la nacionalidad costarricense a las personas indígenas transfronterizas. Este enfoque de integración y derechos humanos aborda de manera positiva situaciones de apatridia y promueve la plena inclusión de los pueblos indígenas transfronterizos, protegiendo su identidad y asegurando su acceso a los derechos fundamentales. Cabe destacar que Costa Rica cuenta desde el año 2014 con una política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia, que en este momento está siendo revisada para darle un marco de más largo plazo y de mayor impacto, previendo un plazo eventual de unos 20 años a partir del año 2026. Este instrumento incluye el abordaje para el beneficio de los pueblos indígenas, personas afrodescendientes y migrantes. Costa Rica ha sido históricamente un país de tránsito y acogida de población migrante. Costa Rica ha desarrollado un enfoque integral para atender los flujos migratorios mixtos, tanto sur-norte como norte-sur, priorizando la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. En este contexto, el país ha implementado políticas migratorias que incluyen la protección especial de grupos vulnerabilizados, quienes enfrentan desafíos significativos en su tránsito por el territorio nacional. Además, ha venido trabajando en mejorar la atención a personas deportadas, donde se busca garantizar la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos de todas las personas en tránsito, mediante la coordinación interinstitucional y la colaboración con organismos internacionales. La política migratoria integral 2024-2034 refuerza este compromiso, buscando maximizar las oportunidades derivadas de la migración, mientras se protegen los derechos humanos y se promueve la cohesión social. Por último, ante el deterioro de las condiciones políticas en Nicaragua, hemos acogido a gran cantidad de personas refugiadas y perseguidas políticas provenientes de este país, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos. A pesar de los importantes avances que hemos logrado en diversas áreas, Costa Rica reconoce que el camino hacia la plena garantía de los derechos humanos es un proceso constante, inacabado, que requiere un compromiso profundo y sostenido a lo largo del tiempo. Tenemos grandes desafíos impuestos por la desigualdad, el crimen transnacional, la pobreza y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, nuestro compromiso con los derechos humanos es, ante todo, un compromiso de reflexión constante y de acción continua. Este compromiso no solo implica escuchar las recomendaciones que recibimos, sino también actuar con responsabilidad sobre ellas, adoptando medidas que aseguren que cada recomendación se convierta en una oportunidad para mejorar, avanzar y corregir el rumbo cuando sea necesario. Reiteramos la importancia de trabajar con todos los actores y en esta oportunidad sea nuestro firme compromiso con la promoción, protección y respeto a los derechos humanos y los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los mismos. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Vice Minister and your delegation for this extensive information. So I'll bring it back now to the Inter-American Commission, and I will give the floor first to the country rapporteur,
Commissioner Carlos Bernal, who I see on screen. Welcome, Commissioner. The floor is yours. Muchísimas gracias, presidente. Yo quisiera agradecer a las personas de las organizaciones sociales que están participando en esta audiencia y también a la representación del Estado. El Estado de Costa Rica siempre es muy activo en el sistema y siempre viene cuando nosotros lo citamos para deliberación, para construcción de diálogo con la comunidad. Yo quisiera hacer dos preguntas muy concretas a la delegación del Estado sobre dos cosas que he escuchado aquí en esta audiencia. Y es, yo quisiera saber si existe, tal como lo dicen algunas de las personas de la sociedad civil, que existe una política sistemática de ataque a periodistas. Y en segundo lugar, si existe una política sistemática de desmantelamiento del Estado social. Yo quisiera saber la opinión del Estado en relación con esos dos temas. Y también si las personas de la sociedad civil pues pueden dar evidencia de eso, además de los comentarios que hicieron como relator del Estado, me gustaría tener evidencia de eso para el monitoreo. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Bernal. I give the floor now to Commissioner Rolón. Commissioner, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Un saludo a las organizaciones, personas de la organización que está hoy representada, también a la ilustre representación del Estado de Costa Rica. Me parece muy importante que la comisión, en el marco del 192 periodo de sesiones, haya convocado una audiencia que tiene como finalidad el poder propiciar un diálogo interamericano, por llamarlo de alguna manera, y también de escuchar puntos de vista, perspectivas distintas que nos ayudan en la labor de seguimiento y monitoreo. Hemos escuchado, a mi parecer, dos visiones que contrastan al escuchar a las personas de la sociedad civil. Han señalado en diferentes temáticas una denuncia, por así decir, de que no hay un compromiso con el respeto de los derechos humanos, pero también hemos escuchado al Estado en una exposición bastante completa, pues que hay un compromiso firme con el respeto a los derechos humanos y que pues nos ha dado una postura que son temas que contrastan y que nos hacen a que nosotros tengamos que estar atentos a la labor de monitoreo que realizamos y a poder utilizar técnicamente cada uno de los instrumentos cuando aplique a cada caso concreto. Derivado de ese contexto, yo voy a hacer tres preguntas abiertas para que puedan comentar, ya sea las organizaciones de sociedad civil o del Estado, y si no diera tiempo nos pueden ampliar por escrito. La primera de ellas es si existen datos respecto al incremento de la cifra de homicidios en Costa Rica y en caso de haber algún movimiento en estas cifras, ¿qué medidas se han implementado en materia de prevención de homicidios? Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta que tendría, también abierta para ambas partes, sería ¿cuáles son los principales desafíos o problemáticas que se enfrentan las personas en movilidad? Para poder también escuchar sobre ese tema, ya que la audiencia es una audiencia sobre la situación de los derechos humanos y se han tocado varios tópicos, pues esta sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿qué aspectos consideran, también para ambas partes, que pueden ser fortalecidos en la política nacional para las personas mayores? Esas serían las preguntas y agradezco la exposición muy completa, tanto de sociedad civil como del Estado. Muchas gracias.
Thank you, Commissioner Ralón. I see Mr. Palumo on the call. I'm not sure. Yes, you have the floor, Mr. Palumo. Thank you very much, Mr. President. Muchas gracias a las organizaciones por proponer esta audiencia que aborda tantos temas. Y también muchas gracias a las representaciones del ilustre Estado de Costa Rica por su presencia y por responder y actuar con un discurso tan alineado con los compromisos en materia de derechos humanos y especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Me gustaría abordar un tema específico. En la exposición de las organizaciones solicitantes, de la parte solicitante, se hizo referencia al impacto de las políticas de austeridad. Creo que no se hizo referencia en forma con esas palabras, pero claramente se referían al impacto de las políticas de austeridad en los DESCA. Y en ese sentido, me gustaría que pudieran profundizar en relación a varios temas. Primero, si tienen alguna información cuantitativa de este impacto que alegan, sobre todo teniendo en cuenta de que de acuerdo a los datos con los que cuento como relator especial, en el último año ha habido una disminución de la pobreza en Costa Rica. Y estoy hablando de datos oficiales. Por otro lado, me gustaría entender un poco más el planteamiento, porque quizá las organizaciones están planteando un tema de aumento de desigualdad y no de disminución de pobreza, porque son dos cosas que pueden ir por separado y que en varios casos en nuestros países van por separado. O sea, países que logran disminuir pobreza no disminuyen desigualdad, sino que por el contrario se da disminución de pobreza en contexto de aumento de desigualdad. En ese caso, si han reflexionado y si tienen algo que decir acerca de el funcionamiento del sistema tributario de Costa Rica y también sobre el tema deuda pública y derechos humanos y condicionamientos por parte de acreedores que puedan estar condicionando políticas de austeridad. Me gustaría que avanzaran en esos temas, en este contexto que les acabo de mencionar, de que de acuerdo a datos con los que he contado, estaríamos frente a un país que ha logrado avances en términos de reducción de la pobreza. En el mismo sentido, al Estado me gustaría preguntarle y pedirle que pueda profundizar sobre estos aspectos, ¿no? Sobre las políticas públicas vinculadas a combatir la pobreza y luchar contra la desigualdad social. Muchas gracias. Thank you, Mr. Palumo. I will now give the floor to our Deputy Executive Secretary, María Claudia Pulido. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente de la mesa. Bueno, primero que todo, un saludo a la ilustre delegación del Estado por su nutrida participación, a la embajadora que está aquí también presente y también agradecer y reconocer todo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y pues la información que nos han suministrado en esta audiencia sobre situación general en Costa Rica en temas referidos a mujeres, a personas LGTBI, a pueblos indígenas, a la situación de niñez y adolescencia, a la situación de movilidad humana y personas mayores. Indicar que hemos tomado atenta nota de toda la amplísima información proporcionada por el Estado sobre las políticas públicas que ha adoptado a nivel interno, pero sobre todo sobre todas estas iniciativas que ha liderado en el ecosistema de derechos humanos y de los cuales la Comisión ha sido testigo en diferentes espacios. Y particularmente la Comisión ha resaltado en diferentes informes, comunicados de prensa,
pues la política de puertas abiertas en materia de movilidad humana. Pero esos son temas que ya ha tratado la comisión y ha hecho preguntas los relatores en la audiencia, y yo quisiera como enfocarme con dos preguntas también generales, o sea, me refiero abiertas tanto al Estado como a la sociedad civil sobre el tema de derechos de las mujeres y abordar un poco las medidas específicas que se han adoptado desde el Estado para abordar el incremento de violencia contra las mujeres. También preguntar qué medidas se están adoptando para asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso de reestructuración de la principal entidad de protección y asistencia a las mujeres. Y en cuanto a las personas LGTBI, nos quisiera presentar qué retrocesos específicos pueden indicar las organizaciones de la sociedad civil que les sirvan de referencia al Estado y en este diálogo poder tomar medidas para atender. Muchas gracias. Thank you, Deputy Executive Secretary. It now falls to me for my comments. And once again, let me thank the petitioners and the representatives of the state for your very efficient conduct of this hearing. I think it's unprecedented that we've gotten this quantity of information from both sides, but well within the time allotted. That's a good sign, I think, in one sense, but it also gives us a little extra time, or gives you a little extra time in the second round. I wanted to start off by noting the comments of the Vice Minister in the beginning, which I found very inspiring and a very positive sign for Costa Rica. If I may, you reiterated your government's firm commitment to respect human rights, and as well, the government's firm commitment to work with the Commission and civil society to promote human rights in Costa Rica. So I think just taking that statement alone, that very positive, open, constructive position, whatever problems that have been highlighted here, with that approach of your government, Minister, with that kind of approach, I think we're already on the road to some kind of resolution. So I thank you very much for that. And then, of course, what was very important was to hear all of the laws and policies that the state outlined in terms of its commitment to addressing human rights issues in Costa Rica. However, as we often see, what's on paper doesn't necessarily translate to what's happening on the ground. And, based on what we've heard from the petitioners, who gave very detailed presentations, there seem to be implementation gaps across a wide variety of populations in Costa Rica. So you mentioned women in particular in terms of femicides. You mentioned LGBTI persons, indigenous peoples, children and adolescents, elderly, as well as budget cuts. So a number of concerning situations in terms of human rights. What I would like to ask both parties, and in some cases the state alone. One, I have some specific questions in terms of specific areas, particularly around homicides. My colleagues have already asked about femicides and homicides, but my query, in particular for the state, given the fact that we've had information that this is on the rise in Costa Rica, is there any policy on the part of the state to track this rise, this increase, and perhaps to diagnose what might be happening here? I note civil society in its presentation has sort of sought to link this with rising inequality in Costa Rica. But is there, on the part of the state, any more scientific approach to this to ascertain what's the reason for this increase, if it is a proportional increase,
What's the reason for this? And if so, how can the state address this more effectively? And in terms of Indigenous peoples, and speaking as the rapporteur for Indigenous peoples, I was curious if you could provide us any information, because you also mentioned about territorial insecurity and problems with jurisdiction and discrimination. So what I wanted to ask you, was not clear to me, is there a legislative framework in Costa Rica that governs Indigenous peoples? So is there formal recognition of Indigenous peoples' rights? And more importantly, is there a mechanism by which they can claim territorial rights recognized? And I mean both to land as well as resources and forms of government within their territories. As well, are there, enshrined in national law, are there procedures around free, prior, and informed consent for any kinds of projects? Now, Costa Rica has a world-class reputation when it comes to the environment. Your tourism is world-class, well-known. But I do wonder whether that comes at a price in terms of the environment. And again, is there any national policy to address this, as well as its impacts on Indigenous peoples? I'll end off here and just ask more generally, given the conflicts that we have in the testimonies from or the statements from the state as opposed to the petitioners in terms of human rights. And I'm wondering whether these implementation gaps might be as a result of perhaps, I don't know, cultural attitudes in some of these areas that you've mentioned, LGBTI, women, and Indigenous peoples. Is there perhaps any national strategy around addressing cultural attitudes, backsliding in that regard? And the other thing more generally, is there a national institute, whether it's a National Human Rights Institute or an ombuds office, that also serves as a mechanism for citizens to access remedies, to advocate on their behalf? I know that these are a lot of questions, but we do have the time, so I'd appreciate whatever you can give us here. But if there's anything that you can't cover, please be assured that we welcome all information that you could give us in writing after the hearing. So I will turn the floor back over now to the parties. We do have a little extra time as well, because you didn't use all your time. So we can give civil society 14 minutes and the state 14 minutes. So I will give the floor back to civil society for any answers. And please remember, you can also submit information in writing. So the floor is now yours, and the clock is on the screen. Muchas gracias, honorable comisión, y muchas gracias a la representación del Estado por este espacio de diálogo. Vamos a intentar, entre las distintas personas que estamos en la Delegación de Sociedad Civil, dar respuesta a algunas de las consultas que nos han hecho, probablemente no a todas, pero desde ya nos comprometemos a remitir información más precisa sobre varios de los temas que han mencionado, así como los datos que nos han solicitado. En términos generales, lo primero que queremos señalar es que nos complace mucho escuchar del Estado de Costa Rica que ratifican su compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, y que también estén promoviendo este diálogo con la sociedad civil a raíz de este espacio. Sin embargo, nosotros sí queremos insistir en que estamos muy preocupadas por justamente ese retroceso y esa erosión en estos logros históricos y en este rol histórico que Costa Rica ha tenido como país respetuoso de derechos humanos, y que bien se ejemplifica con la intervención que ha hecho la honorable representación del Estado. Efectivamente, Costa Rica es un país que ratifica los convenios internacionales, que usualmente adopta leyes para poder implementar la normativa internacional, pero lo que estamos evidenciando es que al menos en este gobierno no está
habiendo una actuación coherente con esos compromisos. Los temas que hemos levantado, la información y los datos que hemos compartido, creemos que dan buena cuenta de que hay una brecha muy grande entre lo que se adopta formalmente y lo que realmente se está implementando. Efectivamente, como ya lo señalamos, tenemos un problema de falta de presupuestos, por ejemplo, y además, lastimosamente, sí estamos enfrentando un fenómeno nuevo que son, como ya lo hemos dicho, los discursos deslegitimantes y los discursos que realmente no están reconociendo los derechos humanos, sobre todo por parte del gobierno. Quiero referirme muy rápido, antes de pasar la palabra, a un tema que ya señalaba el relator Palumo en relación al tema de la pobreza y la desigualdad. Los indicadores sociales que con gusto podemos remitir más adelante, lo que están evidenciando es que hay grandes sectores de la población que tienen dificultades para acceder a una vida digna y que puedan ejercer plenamente sus derechos justamente económicos, sociales y culturales. El país enfrenta graves problemas de equidad, de integración social y una alta desigualdad. Ya de por sí Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, pues Costa Rica tiene un índice de desigualdad que, si bien ha bajado un poquito, sigue siendo un país con un índice de desigualdad muy alto. Esto significa que realmente podemos ver una disminución en términos de porcentaje muy pequeño en la pobreza, pero realmente los datos de pobreza siguen cerca del 20% que no hemos logrado reducir en mucho tiempo. Y además es un porcentaje que fácilmente puede ser reversible porque realmente no se están atendiendo las causas estructurales de los problemas y esas rebajas a veces tienen que ver con cambios en la metodología de cálculo de indicadores. Por ahora yo me quedaría por ahí reiterando el compromiso de que remitiremos más información y cedo la palabra a mis compañeros. En cuanto a dos de las consultas que se realizaron, sobre todo una en cuanto a discursos de odio, he de mencionar que de acuerdo al tercer informe de discurso de odio y discriminación de las Naciones Unidas, se incrementó en los últimos 3 años casi un 255%, principalmente a través de espacios digitales como redes sociales. Para finales del 2023 se observó que los ataques contra las mujeres crecieron un 72%, siendo las mujeres en política y mujeres periodistas las más afectadas, comparado a un aumento del 50% en los índices de violencia contra la población en general. En cuanto al tema LGBTIQ+, tengo que tristemente señalar que los logros anunciados por los honorables representantes del gobierno fueron anteriores al 2022, lo cual más bien demuestra que la actual administración, más bien lo que hemos tenido muchos retrocesos en ese sentido, como ya los mencionamos, sobre todo con la retirada de la figura del comisionado LGBTIQ+, que era nuestra voz en la Casa Presidencial, era el enlace que tenía la población LGBTIQ+, en la Casa Presidencial. Elimina totalmente esa figura, elimina también el que se conmemore el 17 de mayo en las instituciones públicas, amenaza con erradicar precisamente ahí se me fue. El protocolo de atención al bullying contra la población LGBTIQ+, además, eso lo ha anunciado públicamente en sus discursos de todos los miércoles. Y también es muy importante mencionar que todavía las personas, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la opinión consultiva, permite que las personas trans puedan cambiar su nombre, todavía no lo pueden realizar así las personas no binarias, porque no las consideran todavía unas personas trans. Todavía el Tribunal Supremo de Elecciones o el Registro Civil no permite que las personas no binarias o trans puedan acceder a la rectificación del sexo registral en sus documentos. Lo cual incumple con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y genera efectos negativos
en derechos políticos, electorales, salud, deporte, educación, trabajo y otros derechos conexos. También quiero resaltar de que todavía se sigue realizando, y ya lo hemos puesto en varios informes alternativos, las terapias de conversión en Costa Rica. Sigue siendo un tema sobre la mesa, y todavía no existen protocolos a población para el tratamiento a niñeces intersex con cualquiera de sus variaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. La lógica de la presente administración de proponer que primero se hace un esfuerzo país de ahorro destinado a resolver la deuda pública y que se resuelta esta en 2 o 3 años se vira el foco de atención de nuevo a lo social, no opera universalmente. Abundante investigación internacional, ¿verdad?, nos recuerda los requerimientos que requieren, por ejemplo, la niñez y la adolescencia para crecer en un desarrollo adecuado. Este crecimiento no se detiene mientras la institucionalidad resuelve lo económico. Tanto la primera infancia como la tercera edad demandan atención y cuidado cariñoso y sensible que acompañen este proceso. La inacción en este campo, en el rol que compete al Estado de facilitar vía inversión social el acceso a servicios de salud, educación y protección social de calidad para todos los grupos de población y particularmente para aquellos en contextos de desventaja, pobreza y violencia, y los múltiples daños que se derivan de esa inacción requieren ser subsanados y prevenidos para el futuro si el país quiere honrar los múltiples compromisos adquiridos en el marco de la conversionalidad. Es cierto, lo dicho por la honorable representación del gobierno en esta actividad, ¿verdad?, que hemos avanzado inmensamente en la suscripción de nueva legislación, nuevos procesos, pero no tienen presupuesto, ¿verdad? Ni las políticas ni la nueva legislación viene acompañada de presupuesto. Entonces, quienes participamos junto al Estado en la elaboración de sus instrumentos, nos quedamos frenados al ver la dificultad que hay para llevarlo a terreno, y la observación es que en lo actual sigue ocurriendo lo mismo, ¿verdad? La no posibilidad de atención de las obligaciones y compromisos que el país ha adquirido con un proceso de deterioro que se ha incentivado tremendamente en los últimos 2 años. Cedo la palabra. Buenas tardes, Fernanda Gutiérrez. Respecto a la pregunta sobre los desafíos de las personas en movilidad, quisiera destacar el problema de integración de las personas en el país. Costa Rica ha recibido una gran población nicaragüense, como ha mencionado el Estado. Sin embargo, la falta de medidas de regularización migratoria de estas personas ha significado que estas personas tengan que estar expuestas a abusos y discriminaciones tanto en materias laborales, de vivienda, acceso a salud y educación. Las personas también tienen desafíos para poder acceder a protección internacional. Como mencionamos anteriormente, las solicitudes se resuelven en un plazo de 4 o 5 años. Esto significa que estas personas que necesitan protección del Estado de Costa Rica se encuentran en una situación de vulnerabilidad y sujetas a discriminación y xenofobia. Además, quisiera mencionar que Costa Rica no es un país puente de repatriación asistida o humanitaria, como ha mencionado el Estado anteriormente, sino más bien es un Estado que es parte de una cadena de expulsión colectiva en que las personas no tienen acceso a información respecto de hacia dónde van y cuáles van a ser los procesos que se les van a administrar. No tienen información respecto de si es que pueden acceder a protección internacional en el país, y además sufren detención administrativa migratoria. En cuanto a esta, debiese ser solo excepcional y de última instancia. Estas personas no son condenadas por crímenes ni por penalidades. Sin embargo, no pueden circular libremente fuera de los centros de atención migratoria. En definitiva, en cuanto a la situación de las personas migrantes y solicitantes de refugio, no ha habido un avance, sino más bien un retroceso, que el Estado de Costa Rica necesita hacerse parte para la debida protección de los derechos humanos de estas personas. Muchas gracias. Cedo la palabra a Daniela.
Sí, en respecto al tema de adultos mayores, pero también que consideramos que es algo que permea todos los temas de las distintas poblaciones y temas que hemos hablado, en particular, también se repite el patrón de que Costa Rica evidentemente tiene un cuerpo jurídico robusto y una institucionalidad que se ha trabajado, por ejemplo, ya lo mencionaban, por ejemplo, la ratificación de la Convención Interamericana sobre Protección de las Personas Mayores. Hay actualmente una nueva política nacional de vejez y envejecimiento y se han reforzado en diferentes sectores, pero la realidad es que en el tema de implementación actualmente también se están viendo amenazados. Por ejemplo, en concreto, la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento pasó un proceso con la administración anterior de retrocesos, estuvo también la pandemia, pero hubo un proceso participativo muy fuerte de diferentes sectores, donde estuvo la construcción de esta política y finalmente en esta administración también el resultado distó mucho de todo ese proceso. Y esto se viene repitiendo también con otros procesos que están viendo amenazados. Y yo creo que eso es también, en términos generales, lo que mencionábamos en conferencia de prensa, el presidente también abiertamente ha tenido discursos edadistas y entonces lo que vemos es que esto se repite sistemáticamente con las poblaciones y con los mismos logros que hemos tenido desde la normativa y la institucionalidad. Para nosotros, y creo que eso es también la respuesta, podemos ver que consistentemente en las conferencias de prensa de atacan a las diferentes poblaciones, se están tomando medidas inclusive de esta normativa, que si bien es cierto, la institucionalidad nos protege, hay sistemas de frenos de pesos y contrapesos que nos siguen protegiendo. Actualmente para nosotros también ese es el mensaje más fuerte, es que ¿por qué estamos siendo amenazados? ¿Por qué se está viendo erosionado? Le cedo la palabra en los minutos que queda a Larisa. Muchísimas gracias. Muy brevemente, yo volveré al tema de discursos de odio. Me parece importante comentarles, por ejemplo, que hubo un incremento en los últimos 3 años de casi un 255%. Esto según justamente informes de Naciones Unidas sobre discurso de odio y discriminación, particularmente a través de espacios digitales como redes sociales. De manera adicional, también para finales del 2023, por ejemplo, hubo ataques contra mujeres que crecieron un 72%, particularmente mujeres en política y mujeres periodistas como las más afectadas, comparado, por ejemplo, a un 50% en los índices de violencia contra la población en general. Y por último, nada más citar justamente en referencia a los ataques a la prensa, que se pueden revisar los informes que se los podemos hacer llegar de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras y el de Libertad en Red de Freedom House y la Dirección de Asociación de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, el cual justamente emitió un comunicado denunciando al presidente por ataques en el 2023. En realidad, podríamos hacer llegar, entre otras cosas, videos y demás, justamente como adición a lo mencionado. Muchas gracias. Yes, certainly. Thank you very much to the petitioners. And I give the floor now to the state. You have also 14 minutes for your final remarks. Muchas gracias, señor presidente. Y primero que todo, quiero reiterar la complacencia de mi delegación de poder sostener estos intercambios. Mi delegación siempre ha estado convencida que sostener intercambios con distintos actores de la sociedad, y en este caso con la sociedad civil y los comisionados de la Comisión Interamericana, nos da un valor como sociedad, como país comprometido con una agenda de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, porque creo que lo fundamental es ser consecuente entre el discurso que podamos plantear a nivel internacional y el que se refiera y se ejecute a través de acciones nacionales. Quiero también reiterar que nuestro país tiene una participación efectiva de la sociedad civil a través del ente permanente de consulta en la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, y creo que ese es un factor excepcional en el continente, donde la misma sociedad civil participa con las instituciones del Estado en la construcción de política pública, en las recomendaciones y en las distintas valoraciones de los procesos de derechos humanos. Por supuesto que cada uno desde su posición, pero el solo hecho de interactuar sociedad civil y el Estado hace de esto una situación excepcional. Quiero referirme rápidamente a algunas valoraciones, a algunas consultas hechas por ustedes, y luego darle también la palabra a algunos de mis colaboradores que están aquí en esta sala, recordando que en el caso particular sobre la pregunta de si existe en Costa Rica una política sistemática de ataque a los periodistas, categóricamente señalo que no.
El país no tiene ninguna política sistemática de ataques a los periodistas ejercen. Yes. Minister, if I could just interrupt, I apologize. The interpreter is asking if you can put the mic a little closer to the speaker. They're just having problems hearing you. Let me see. I can close to the computer, otherwise. I'm gonna move to see if it's possible because the micro is on the roof. Okay. It's impossible. I apologize. Thank you. Thank you for your efforts. Do you hear me? Interpreters? I think we'll try our best. It's for the interpreters, but we'll try. Thank you. Please go ahead. Also, you see, decía, en el caso de la política sistemática y la mención de si hay en el país una política sistemática de ataque a los periodistas, categóricamente debo indicar que no hay ninguna política sistemática de ataque a los periodistas. El ejercicio del periodismo en Costa Rica sigue siendo una actividad completamente abierta. Se respetan todos los espacios. Es un gobierno abierto también donde el presidente y los distintos jerarcas a través de las distintas oportunidades tienen en intercambio con los periodistas. En estos mismos momentos el señor presidente está en su habitual conferencia con los medios de comunicación, todos cordialmente invitados a Casa Presidencial a poder tener un debate y un diálogo con el señor presidente de los distintos temas de la agenda. Por el contrario, debo indicar que el país ha acogido un número importante de periodistas venidos de Nicaragua y de otras latitudes del continente, en el cual se ha establecido con la cooperación internacional de algunos países europeos, en particular de un país europeo, un centro, un shelter para periodistas que les permite ejercer su actividad desde Costa Rica, dado que en sus países de orígenes, especialmente en Nicaragua, esa actividad está prácticamente prohibida solamente para los periodistas afines al régimen dictatorial. En este caso, Costa Rica ha dado la tarea de acoger y darle todas las facilidades a estos periodistas. Por otra parte, sobre si existe en el país una política de destrucción del Estado social, debo indicar que tampoco. Los indicadores son claros. Hay una disminución de la pobreza y una disminución del desempleo. Por supuesto que todos los estados enfrentamos enormes desafíos macroeconómicos y el país ha tratado de encontrar un balance entre lo que es el comportamiento fiscal, que es lo que le permite luego a través de las distintas acciones con las calificadoras de riesgo poder tener acceso a créditos para poder seguir fomentando la inversión pública y para poder seguir dándole contenido a los diversos programas sociales. Es un equilibrio que todos los estados tenemos que llevar a cabo. Son los grandes desafíos que tienen las economías y por lo tanto sí indicar que el país te ha dado un enorme desafío y enorme esfuerzo por seguir dando cumplimiento a los distintos retos sociales mientras se mantiene un comportamiento macroeconómico que le permita seguir accediendo a los distintos créditos internacionales. Por otra parte, también quiero referirme al tema de los datos sobre homicidios. Esos datos los estaremos oportunamente remitiendo, pero sí debo indicar que hace 8 meses precisamente tuvimos una sesión de la Comisión Interamericana para abordar temas de seguridad a la cual estuvo presente el señor ministro de Seguridad y donde se relataron y se detallaron las distintas acciones que el país viene llevando a cabo a través de la política nacional del programa Costa Rica Segura, que incluye una serie de aspectos que quizás, si el tiempo nos lo permite rápidamente, la directora Junta de Política Exterior que me acompaña va a poder hacer mención simplemente de manera muy rápida de cuáles son esos tópicos que aborda esta política, que es una política inclusiva y que trata de abordar desde la prevención hasta la represión. En eso el gobierno ha tratado precisamente por el impacto que tiene la presencia del crimen organizado y la afectación que está teniendo en términos de seguridad, a acometerse en una serie de tareas, tanto en materia de prevención a través de los programas comunitarios que llevan a cabo los equipos del Ministerio de Seguridad Pública, como acciones, por ejemplo, en temas de prevención con los escáneres y acciones también de ataque a los grupos organizados a través de operativos muy focalizados, dirigidos tanto por la policía investigativa como por las fuerzas
del Ministerio de Seguridad Pública. También hemos trabajado en diversas estrategias con operantes y con donantes internacionales, especialmente el gobierno de los Estados Unidos y los países europeos, para articular políticas y formar una serie de estrategias nacionales tendientes precisamente a combatir el crimen organizado, porque en el impacto, por ejemplo, a las finanzas públicas de estos crímenes organizados, podemos también reducir el impacto en la afectación a nuestras poblaciones más jóvenes. Sobre el tema de la referencia a la acción sobre temas de vulnerabilidad y temas de poblaciones indígenas, me gustaría darle la palabra a la señora directora de Política Exterior Alterna, que se va a referir en particular a una serie de procesos que precisamente durante el reciente informe al examen periódico universal que tuvimos en Ginebra el pasado mes de noviembre, y al cual ella también me acompañó, podemos también delatar algunas de las informaciones que en esa oportunidad ofrecimos a Naciones Unidas a través de este mecanismo de observación. Señora Bahora. Muchas gracias, señor vicecanciller. Me da mucho gusto saludarles, señores comisionados, señoras miembros de la sociedad civil. Yo solamente quisiera complementar en relación con la temática de seguridad también, que ya el señor viceministro mencionaba, la política nacional Costa Rica Segura Plus, que fue emitida a finales del año 2023, y lo que podemos es ofrecer remitir esa política a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su conocimiento amplio, pero sí vale la pena destacar que dentro del marco de justificación internacional que tiene esta política, precisamente hace mención a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus páginas 27 y 28, y creo que eso demuestra mucho la visión clara que tiene el Estado costarricense de abordar la temática de seguridad de una manera integral precisamente, y también atendiendo a necesidades de grupos específicos en Costa Rica. En relación con la temática de pueblos indígenas, vale la pena aclarar que desde el año 2018 Costa Rica cuenta con un mecanismo general de consulta a los pueblos indígenas que regula ya el proceso para poder implementar la obligación internacional que tiene el Estado costarricense a partir del convenio 169 de la OIT. Este mecanismo general, que fue emitido a través de decreto ejecutivo, en este momento está en implementación a través de diferentes procesos mediante el seguimiento de 8 pasos que establece el mecanismo general de consulta a los pueblos indígenas. Entonces vale la pena aclarar que sí se está respetando el derecho a los pueblos indígenas. El proceso no es perfecto, pero está en implementación en este momento. Y finalmente, nada más compartirles que, bueno, muchas de las informaciones, datos que podamos brindar en relación con el abordaje a ciertas poblaciones vulnerables y ciertos grupos específicos y preguntas que nos han hecho los señores comisionados, podremos enviarlo de manera escrita. Y ahora sí, finalmente decir que me complace mucho ver caras conocidas y familiares en la sociedad civil, que son personas que participan en la entidad permanente de consulta con la sociedad civil dentro de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos que me corresponde presidir, y que ahí ese es un espacio bastante adecuado y positivo para construir, para seguir dialogando directamente la sociedad civil y el Estado costarricense, porque esta comisión interinstitucional está conformada por diversas instituciones del Estado costarricense, no solamente del Poder Ejecutivo. Y ahí vale la pena traer estos puntos de preocupación que plantea la sociedad civil para conversarlos más detenidamente, para poder también transmitir estos mensajes a los jerarcas que resultan de la mayor importancia para el Estado costarricense. Y agradeceríamos mucho también que esas recomendaciones que doña Larisa expuso puedan sernos compartidas también para poder conocerlas dentro de ese marco de la Comisión Interinstitucional y dentro de diferentes marcos de coordinación que el Estado costarricense tiene para abordar estos desafíos. Con esto le daré la palabra a nuestro director jurídico interino, don José Carlos Jiménez, para que aborde otras temáticas de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Nos parece que es sumamente importante hacer una muy breve reflexión acerca del valor que tiene para Costa Rica
tanto los trabajos de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana en el marco de los principios de complementariedad y subsidiariedad, indudablemente fundamentales si estamos en una audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en el país. Primeramente, como es del conocimiento de la Comisión Interamericana, en el marco de la medida cautelar 321, que ha sido un espacio altamente catalizador de cambios de una ruta de acción del Estado costarricense de la mano con la Comisión Interamericana, sí creemos que es fundamental aclarar ante la imprecisión de algunas de las manifestaciones recientemente expresadas que los dos lamentables sucesos ocurridos con los líderes indígenas, Sergio Rojas y Jerry Rivera, fueron del más alto repudio por parte de las autoridades nacionales en su momento. Incluso, como ya ha sido informado a esa Comisión Interamericana en reiteradas oportunidades de una forma muy transparente, al igual que a los mecanismos de procedimientos especiales, para el caso de Sergio Rojas, el Juzgado Penal del Primer Circuito, mediante resolución del 8 de enero, resolvió acoger la solicitud de sobreseimiento definitivo por insuficiencia probatoria. Es decir, estamos hablando de un proceso con todas las garantías judiciales propio de un Estado de Derecho. Importante afirmar que dicha causa se realizó una investigación adicional que tiene actualmente una sumaria abierta en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, misma que se encuentra en investigación y que tiene como objeto individualizar a más personas que pudieron haber ejecutado materialmente el delito. Y en el caso de Jerry Rivera, también, como ha sido informado a esta ilustre comisión, se dio un reenvío de nuevo a juicio, ya que el Tribunal de Apelación acogió el recurso por parte del Ministerio Público y lo anterior por cuanto la Fiscalía estimó que dicha sentencia no se ajustó al parámetro de legalidad. El Tribunal de Pérez Celedón resolvió absolver por duda al señor Varela. Estamos hablando nuevamente de una actuación en donde el Poder Ejecutivo no tiene margen de acción, es una decisión judicial en el marco del debido proceso, y decide pues tomar esta decisión de sobreseimiento. Y nada más agregar unos elementos que consideramos que son trascendentales. En la presente administración, Costa Rica logró archivar 2 casos de la Corte Interamericana referidos a libertad de expresión, el caso Ronald Moya y otros versus Costa Rica, y un caso relacionado con una persona con discapacidad, el caso Guevara Díaz. ¿Por qué traemos a colación estos casos? No solo por ser temáticas afines a la presente audiencia, sino que además de una forma inédita, incluso reconocido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no solo logró archivar estos casos en un plazo menor al ordenado por la propia Corte, incluso me atrevo a decir en un plazo difícilmente visto en otros estados, e incluso innovando medidas adicionales para promover su divulgación, sensibilización y medidas de no repetición en temas de libertad de expresión y discapacidad. Pero además, Costa Rica fue de los pocos países que apoyó activamente la solicitud de opinión consultiva sobre el tema de los cuidados que sometió a Argentina ante la Corte Interamericana. Opinión que, en definitiva, el Estado de Costa Rica pues, visualiza como un recurso idóneo donde se referirá a estándares que tienen que ver con el tema de cuidados, enfoque de género, personas mayores de edad. Y además, y con eso termino, recordar Unfortunately, Minister, we are now running out of time. I'm sorry to interrupt you, but maybe I can ask you to wrap up in Muchas 30 gracias. seconds, a minute. Nada más terminar diciendo que la Comisión Interamericana, a inicios de esta administración, fue testigo de cómo el Estado ofrece una disculpa pública en el marco de un caso, el caso Elena Telles, relacionados con temas de enfoque de género, derechos de la mujer, donde incluso la propia expresidenta de la Comisión Interamericana, la excomisionada Yulisa Mantilla, le reconoce a Costa Rica su importante esfuerzo por el mensaje que esta disculpa generaba en la sociedad como una medida de no repetición. Entonces, un poco para referirnos a cómo el Estado, a través de los organismos interamericanos, pues también ha avanzado de una forma importante en el respeto y la protección de los derechos humanos. Well,
Thank you very much, representatives of the state and the petitioners. Before we close, I'm not sure if anyone from the commission would like to say anything, the country rapporteur or Commissioner Rallon. But we are close to time, and so it's just left for me then to bring this to a close. Let me just say that the commission really welcomes this dialogue and this space that we've had for this exchange of views. I think you've both, the state has repeatedly reaffirmed its commitment to promoting, to respecting human rights and to working with civil society. And I think that is an important position from which we can move forward or continue to move forward. And I wanted to acknowledge as well, I'm not sure if these figures are correct or if they mean what I think, but I see that there are over 200 people who have been following this hearing online. So I think that in itself as well is an indication of the strength of civil society, and with an engaged population, that's a huge step to securing human rights and promoting human rights. So I'd like to, in concluding, just applaud the petitioners and all of the participants online for your tenacity and for requesting this hearing and for your continued monitoring. I think that what you're doing is really important in terms of human rights. And as well, I'd like to thank the state for your fulsome participation today. And to say again that, as my colleagues have said, the Commission would welcome any further information that you wish to give in writing as we continue our monitoring. And of course, the Commission, through its rapporteur, stands ready, of course, to assist in whatever way we can, whether it's technical advice or negotiating. So once again, thank you very much, and I bring this hearing to a close. I'm now getting a message that the press would like to take a photograph. So I'll turn the floor over to them to guide us. Hola, si todos pudieran prender su cámara para tomar la foto. Hay una cámara que está fallando. Un momento, por favor, que la verifico. Muchas gracias. Is that it? Thank you very much and good afternoon. Muchas gracias. Un verdadero gusto. Hasta luego. Muchas gracias, un saludo.